Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Podemos estar viendo audio y video mientras están ingresando ya todos los compañeros. Kuzkaya, ¿cómo estás? Buenas noches. Maritza, Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha bien? Olivia, qué bueno, están con nosotros. Zulma, Rolly, Judith, qué bien. Tenemos buen retorno entonces. Ahora sí tenemos acá la opción de compartir pantalla. Bueno, estamos como 10 en este momento. Yo creo que podemos iniciar. Perfecto. Bueno, hemos dado ya un tiempo prudente para que todos vayan ingresando. Retornemos entonces. ¿Qué les ha parecido? ¿Quiénes han estado revisando el material? ¿Quiénes han podido ingresar a plataforma? ¿Qué les ha parecido la plataforma? ¿Han tenido alguna dificultad tal vez? ¿O todo está muy bien? Señores docentes, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Personalmente para mí está bien la plataforma. No he tenido ningún problema para ingresar. Perfecto, Olivia, me parece genial. ¿Han podido revisar los materiales? ¿Alguien ha visto cómo están estructurada la plataforma? Sí, entré también a la plataforma y por supuesto no logré subir todavía nada. Quería preguntarle en el foro que dice las respuestas, ¿sería que es necesario apuntar, por ejemplo, al ejercicio 1 la respuesta o es un documento que es necesario subir y si todos lo van a ver? Sí, miren, el caso de los foros es para generar un diálogo en relación a al texto que nosotros tenemos. Bueno, tiene dos propósitos, ¿no?
Pero en sí, dentro de la semana 2, a ver, vamos, ¿qué tal orientándonos de esta manera? Esa es la plataforma. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, esta primera etapa van a ver que sale información de la coordinación y del docente del módulo. Aquí van a encontrar ustedes el enlace de WhatsApp para poder unirse a los grupos. Luego tenemos los avisos de consulta y las orientaciones generales del módulo. La primera semana que ustedes ya la han desarrollado, que son las orientaciones didácticas, los cuadros de contenidos del diplomado y actividad de foro diagnóstico. En este foro diagnóstico se ha visto qué es lo que conocen ya como un conocimiento previo ustedes antes de ingresar al módulo. Estamos en esta siguiente etapa, que es la segunda semana del 2 al 10 de julio. En esta semana van a encontrar ustedes las orientaciones didácticas, ingresando a este apartado que les va a descargar el documento en PDF y ahí van a encontrar ustedes el propósito del módulo, van a encontrar las actividades que se tienen que desarrollar como parte del módulo, tanto en foro, tanto como para la actividad por semana. Más abajo van a encontrar el texto académico número 1. En este texto académico, ustedes sí van a ver todo lo que está relacionado a los lineamientos normativos, lo que hace el contenido como tal de esta semana específica. Y en los materiales de apoyo van a encontrar los links y también los materiales como tal relacionados a la Constitución Política del Estado, la Ley 070, los reglamentos generales de los institutos técnicos tecnológicos, también los relacionados a los institutos artísticos. Esa es la parte fundamental que tienen que ir descargándosela para que puedan tener una comprensión de los contenidos y de los conceptos que vamos a manejar. Después van a encontrar la actividad sincrónica. Esta la que la hemos desarrollado en la anterior semana, el día sábado. Esta que se está desarrollando ya en este periodo. Pero también más abajo van a ir encontrando ustedes los enlaces de las grabaciones. Mire, ven acá, ya está la grabación del día sábado, la que hemos tenido con los que estaban acompañándonos. Y de igual manera vamos a hacer que la sesión número 2, concluido esta sesión sincrónica, pues vamos a subirla igual acá. Concluido esto, ustedes van a tener la actividad 1 de lectura de comprensión y foro de aplicación. Y por último, el esquema de aplicación sistemática, que ya está relacionado a las tareas donde van a ir subiendo sus actividades. Entonces, esta familiarización con la plataforma, háganla permanentemente, ingresen, indaguen, descarguen información, hagan consultas, porque esta plataforma es la que la tienen que dominar ustedes para que puedan tener una normalidad en el trabajo académico durante todo este proceso del diplomado. La siguiente semana vamos a empezar nosotros del 9 al 17 y tiene la misma estructuración que se tiene acá. Entonces, miren, es lo mismo. Esto les muestro para que vayan familiarizándose con plataforma, aquellos que todavía no lo han hecho, y los que lo han hecho seguramente ya tienen una mejor comprensión de cómo se está organizando todo a nivel virtual. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece hasta ahí ese tour de nuestra plataforma? Para que ya tengamos un conocimiento un poquito más próximo de cómo estamos organizando todos los materiales y dónde pueden encontrar diferente información. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algún problema con la plataforma? ¿O todo está muy bien? Hola, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Cruz Pai? Sí, bien, gracias. A mí no me sale como le salió a usted.
Yo no sé en qué pestaña entro, pero me sale un distinto diagrama de esa plataforma. Entonces, no he podido, por ejemplo, ver el video, tampoco el material de apoyo, aunque alguna normativa la estamos manejando, ¿no? En el transcurso del trabajo, pero no he visto lo que usted mostró, ese formato que mostró usted. Tal vez ingresé a otra pestaña que no es, si podría decirme, tal vez mostrar otra vez en qué pestaña entra, algo así. Ya, miren, a ver, les comparto en este momento. Lo que tienen que hacer de inicio es ustedes ingresar a este link, que es el campus virtual. Se los voy a colocar en este momento al chat. Y me dicen, por favor, si alguien está teniendo también el mismo problema que está teniendo Cruzpaya. ¿Alguien tiene esa misma situación? Sí, me dicen, por favor. Bueno, parece que no. Creo que es la única persona que está teniendo una dificultad. A ver, te voy a pasar en este momento un link en el cual vas a tener que ingresar para que vayamos teniendo la información necesaria. Te la voy a compartir esto en el grupo que tenemos de WhatsApp. Y vas a ingresar, por favor, ahí. Y luego tienes que ingresar con tu usuario y contraseña. Y en el caso de que vayas a tener posteriormente alguna dificultad, me avisas para que yo te vaya señalando los pasos para poder ingresar al curso que te corresponde. Un problema puede que sea que tal vez te hayan matriculado en otro curso o te esté matriculado en otro espacio, aunque dudo mucho. Pero sin embargo, me avisas, por favor, Vaya, cómo te va con ese link. ¿Me escuchas? ¿Sí? En este momento voy a ingresar cualquier cosa les comento, pero voy a estar escuchando al mismo tiempo. Perfecto. Para hablar. Entonces, continuaremos con lo que nosotros habíamos dejado el día sábado. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a tocar estos 6 puntos. Estos 6 puntos que hacen a una comprensión de esta parte introductoria relacionado a este primer tema que son esos lineamientos de las normativas de la gestión institucional. ¿Me confirman, por favor, que tiene la pantalla que estoy presentando con los temas a abordar, con los 6 temas? Se ve, Alice. Muy bien, gracias, Judith. Correcto, Gracias. se ve, dicen. Gracias, les agradezco mucho. Entonces, miren, vamos a abordar nosotros estos 6 temas que no van a ser muy amplios, que son más un poco orientativos sobre el texto que se tiene que ir leyendo, pero también de cómo vamos a abordar luego la tarea que se tiene que desarrollar, que es en sí más una actividad de reconocimiento de situaciones en relación a las normativas. Vamos a abordar primero la libertad, nociones de libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de normas y reglamentaciones, debemos tomar en cuenta también y qué lugar juega en todo esto nuestra noción de libertad. ¿Tendremos una verdadera libertad? ¿Es una libertad real? ¿Es una libertad aparente? ¿En qué noción nosotros podemos tener este concepto de libertad si estamos hablando de normas y de reglas? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso esta noche. El segundo punto que vamos a tocar está relacionado a las normas como regulación social. ¿Por qué se aborda esta como regulación social? ¿Qué
relación tiene una normativa con el accionar, el procedimiento, las formas de comportamiento de los individuos en una determinada sociedad, en un contexto. ¿Y por qué emergen estas normas? ¿A qué nos ayudan a nosotros en un ámbito educativo? En el siguiente punto vamos a ver la Constitución Política del Estado. Entonces, abordamos la libertad, las normas como regulación social, la Constitución Política del Estado, por qué esta se enmarca en nuestro diálogo actual de normativas y reglamentos en institutos, cuál es su lugar. Posterior a la Constitución Política del Estado, vamos a abordar la Ley 070, Belino Siñani y Lizardo Pérez, pero con una característica específica. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué es lo que esta ley nos dice en relación a la educación técnica, tecnológica, artística? Esa es la diferencia. Para posteriormente abarcar el marco normativo de institutos técnicos, tecnológicos, y al último cerrar con las normas generales para la gestión académica administrativa. ¿Cómo se van desglosando? Entonces va a ver que estamos yendo desde aspectos genéricos y vamos a ir llegando nosotros hasta aspectos mucho más específicos de la normativa y cómo esa normativa pues nos puede ayudar a nosotros a entender mejor del por qué salen estas normas, estas reglamentaciones de los institutos y cuál es su relación a un nivel macro, desde la ley, desde la Constitución y desde este aspecto filosófico que es la libertad, las normas como regulación social. Entonces, hasta ahí. ¿Qué les parece nuestro contenido temático de esta noche? ¿Parece interesante? ¿Parece aburrido? ¿Qué es lo que dicen? A ver. ¿Qué dice Olivia? ¿Qué dice Judith? Me parece, buenas noches, Licen, buenas noches a los integrantes. Me parece buena el ¿Te parece el interesante, módulo. tentador? Excelente, porque la mayoría de los docentes nos estamos preparando para poder dar un buen examen que va a ser el sábado y conocer más algunas leyes que todavía específico, ¿no? Para los institutos. Ah, bueno, ustedes están entonces preparándose para el examen de ascenso. Sí, Licen. Ah, qué bueno. Entonces me pongo los zapatos de estar con un nervio, unos nerviosismos bien especiales. Bueno, Sí, Licen. si es que logramos dar respuesta en algo, estaremos satisfechos. Claro que seguramente sus preguntas van a ser un poco más específicas sobre las normativas y por ahora lo que nosotros vamos a abordar en el módulo es un escenario introductorio. La siguiente semana sí nos va a tocar ahondarnos más en estas reglamentaciones y en estas normas, en procedimientos, artículos y disposiciones. Pero bueno, por ahora abarcamos esto. Vámonos entonces al primer contenido, la libertad. A ver, tenemos por aquí esta información y vamos viendo esta información desde abajo hacia arriba. A ver, ¿qué nos dice esta primera apreciación? A ver, esta apreciación nos dice y nos habla de la libertad aparente. Y sobre la libertad aparente nos habla Rousseau. Y nos dice que nosotros no tenemos una libertad en realidad. Lo que nosotros tenemos es una libertad aparente. ¿Y por qué es una libertad aparente? Porque todo lo que nosotros hacemos y lo que actuamos como voluntad es la voluntad de otros a la nuestra. ¿A qué creen que se refiere eso? A ver, ¿qué dicen? ¿Quiénes están con nosotros? ¿Qué dices, Edwin? ¿Qué te parece sobre esta reflexión filosófica que hace Rousseau sobre la libertad aparente?
Buenas noches, Licen. Buenas noches a todos mis colegas. Bueno, es una apreciación de una voluntad de sometimiento de unos a otros, ¿no? Es algo que nos da la libertad de, que algo es como dice lo textualmente, como algo aparente, ¿no? Tenemos esa libertad, de esa voluntad de compartir, de hacer de algunas situaciones de unos a otros este pensamiento que nos da el nombrado Roosevelt, ¿no? Justo. Bueno, sí, Rus, así es, así eso es. no dicen. Perfecto. A ver, les pongo un ejemplo. Eh, nosotros desde que nacemos formamos parte de una sociedad. Esa sociedad hasta que empezamos a caminar, primero gatear, caminar, empezar a crecer, llegamos a los 4 años. ¿Y qué es lo que nos pasa? A los 4 años ingresamos al nivel inicial. Ya vamos al nivel inicial, al primer nivel, al segundo nivel. Luego nosotros pasamos a nivel primario, primer año, segundo, tercer año, y vamos, sigue trepando sobre un año y otro año en el ámbito educativo. En el ámbito de la familia, empiezas a conocer las primeras normas de convivencia, las primeras normas de comportamiento, saludo, levantarte temprano, lavarte las manos, ayudar en la familia. Entonces, gradualmente vamos formando parte nosotros de un aparato normativo. Y esa libertad que nosotros la creíamos que éramos parte de una libertad, lo que dice Rousseau, no es una libertad, es solo aparente. ¿Por qué? Porque desde que tú naces formas parte de una sociedad y llegas a hacer acciones que van más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer, sino son parte de toda una sociedad. Entonces, ya vamos teniendo un sometimiento. Es por eso que la libertad no existe, la libertad pura, sino es una libertad aparente que solamente te ayuda a desenvolverte a un determinado entorno, y ese entorno está plagado de normativas, de normas y de reglamentaciones. Algunas escritas, otras heredadas, otras aprendidas por el lugar donde estás trabajando. Seguimos avanzando un poquito más adelante y escuchamos sobre las ideas de Robespierre. Ambos, bueno, filósofos, pero también con una idea bastante de libertad, que es en el entorno de la Revolución Francesa. Y nos dice Robespierre, las leyes sirven para que los hombres no se teman entre ellos. A ver, ¿qué entendemos nosotros por eso? A ver, alguna de nuestras colegas, Miriam está con nosotros. Miriam Jacqueline, ¿qué piensas sobre eso, Miriam? ¿Estás de acuerdo con Robespierre? ¿Está con nosotros Miriam Jacqueline Baltasar o no está? Zulma, ¿está Zulma? Buenas noches, licenciado. Estoy con baja señal, estoy que entra y sale. El Zoom no le escuché, por favor. Te decía, ¿qué es lo que opinas sobre este enunciado? Las leyes sirven para que los hombres no se teman entre ellos, Robespierre. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo pienso que, bueno, dicen que el depredador más grande de la vida es el mismo hombre, ¿no? Pienso que las leyes son reglas, normas en las cuales nosotros tenemos que regirnos y de cierta forma nos pone en el camino en donde debemos ir.
bueno, porque no todas las personas somos iguales, ¿no? En la sociedad existimos de todo y bueno, las normas son las que, y las leyes son las que nos llevan por el camino que debemos ir, es lo que pienso, licenciado. Perfecto. Si no existirían las normas, las leyes que regulan la acción de las personas, estaríamos en un escenario de caos y las personas tendrían miedo unas entre otras, porque no habría una regulación social del comportamiento y una forma racional de la sociedad. Y a eso es lo que un poco se aproxima Robespierre. Y dice, estas leyes y normas nos protegen de unos a otros y también nos protegen de nosotros mismos. Es por eso que existen las leyes. Entonces, si Robespierre dice que las leyes nos ayudan a convivir y Rousseau nos dice que la libertad es aparente, bueno, mira, entre estas dos, cómo se van complementando en estos dos pensamientos. Y tenemos un tercero, ¿qué es lo que dice? Si las normas no responden a la realidad de la sociedad, se convierten en opresoras del hombre. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos, ya sea en diferente espacio, ya sea institucional, educativo, social, cultural, y en el que estamos redefiniendo ciertas maneras de procedimiento, de regulación, protocolos, normas, reglas, debemos participar de esos espacios para que podamos garantizar que estas normas no estén ajenas a nuestra realidad. Si estas leyes y normas son ajenas a la realidad que nosotros estamos viviendo, vamos a tener un espacio de opresión, un espacio de intimidación, un espacio en el cual no podamos nosotros ejercer de manera, podríamos mencionar, de una manera adecuada nuestra forma de actuación, nuestra forma de ser. Entonces, tenemos esta relación. Las normas relacionadas a nuestro contexto, las leyes que nos sirven para convivir entre todos y que una libertad en realidad no tenemos una libertad total, sino es una libertad aparente que está plagada de nuestras propias normativas. Entonces, esa es parte de la primera noción de lo que podemos abordar en el caso de libertad. Pero también nosotros tenemos que saber trabajar cómo estas normas pueden estar en espacios educativos, sociales y laborales. Las normas nos ayudan a regular la actividad educativa, ya sea en la actividad de acreditación, en la actividad de procedimiento, actividad disciplinaria, actividad de participación relativa y competencias. Si es que no tendríamos las normas establecidas y las competencias, estaríamos hablando de que no sabríamos muy bien hasta qué punto puedes tener una competencia, una junta escolar, hasta qué punto están esos consejos educativos, los gobiernos estudiantiles, cuáles pueden tener sus propias normas y competencias, el docente de aula, cuáles son sus atribuciones, el director de unidad educativa, el distrital, bueno, todo ese aparato, esa organización que se tiene a nivel educativo, tiene que estar normado para que sepamos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras funciones. En el ámbito social, en este caso, una normativa es una regulación moderada de la realidad. ¿A qué se refiere con esta regulación moderada de la realidad? Se refiere a que la realidad y el contexto van cambiando permanentemente y estos cambios que se van teniendo en la sociedad deben estar acompañadas de un cambio y de una dinámica de la misma normativa. Si esta normativa no acompaña esta dinámica social en la trayectoria de sus años, vamos a tener normativas que no van a acompañar esa realidad, no van a moderar esa realidad y se van a convertir también en normas que van a llamar al caos y también van a llamar a una actuación desproporcionada de las personas en un ámbito social. Un tercer elemento, la regulación de las normas institucionales como parte de un clima laboral. Para poder tener un clima laboral adecuado,
en el cual las responsabilidades estén claras, las competencias y las funciones, debemos nosotros establecer la organización y las funciones de manera tal que cada uno sepa lo que tiene que hacer en un proceso determinado. En qué momento se darán las inscripciones, en qué momento empiezan las clases, quiénes son los encargados de ver toda la parte administrativa, hasta qué punto lo académico y lo administrativo se diferencian, en qué momento se acompañan, en qué momento se hacen procedimientos de gestión, en qué momento se hacen procedimientos de evaluación. Entonces, esta regulación de la norma institucional es esa que nos ayuda a convivir adecuadamente en un clima laboral. Bueno, hasta ahí abordamos nosotros los dos primeros puntos que habíamos visto en nuestro listado de contenidos. Continuemos más allá. Y ahora hablamos sobre la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es la normativa macro, la normativa, podríamos denominar la normativa genérica de toda nación, de todo Estado, que regula su orientación social, su orientación económica, tecnológica, salud, cultural. Podríamos hablar de la Constitución Política del Estado y está en diferentes nociones y aproximaciones. Pero cuando hablamos específicamente de educación, tiene estas cinco nociones. Una, que la Constitución Política del Estado en el ámbito educativo nos habla de que la educación tiene que ser para todos y además es considerada como un derecho y en todos sus niveles. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al pasar de una constitución de necesidades, el 2009 nosotros pasamos a una constitución de derechos. Y el hablar de una constitución de necesidades y de derechos es muy diferente. Las necesidades son aquellas que cada persona las tiene, pero que puede o no subsanarlas a partir de sus propias condiciones y a partir de su propio esfuerzo. Cuando hablamos de derecho, es que esas necesidades pasan a un plano diferente. Y es que todo lo que cada persona requiere ya no es solamente responsabilidad de una persona como tal, individual, sino es responsabilidad del Estado que le está acogiendo. Esa es la diferencia fundamental entre una constitución política basada en necesidades y otra basada en derechos. Recae en el mismo Estado. El segundo punto, la educación como responsabilidad suprema está relacionada al primer enunciado, que es un derecho y que además tiene una responsabilidad del Estado. La educación ya no es solamente una responsabilidad de las personas o de la sociedad como tal, sino es una responsabilidad suprema del Estado. La educación tiene que ser el punto de partida en la cual se puedan fomentar, se puedan impulsar la capacitación y también la formación de sus habitantes en pro de un desarrollo y de un objetivo específico y un objetivo común a nivel de todo el Estado. El tercero, la educación es intracultural, intercultural, pero también es plurilingüe. Esto reconociendo de que tenemos un país que tiene diferentes naciones, diferentes características culturales, pero sobre una identidad específica que no puede ser cambiada y que no debería ser transgredida, donde la educación llega a formar una parte fundamental para poder tener y continuar, preservar y enriquecer estas identidades culturales plurilingües. Entonces, ese es el tercer elemento que nos aborda a nosotros la Constitución Política del Estado y en los artículos que acá se están denotando. El cuarto es que un Estado reconoce y autoriza funciones de institutos técnicos y de educación superior. Si es que es el Estado el que está encargado de subsanar
en base a derechos, todo lo que requieren las personas, es su responsabilidad suprema, entonces es normal que sea el mismo Estado el que vaya a reconocer, certificar y autorizar estos procesos técnicos de educación superior. Recae sobre esta misma autoridad. Y por último, tenemos el reconocimiento y fomento a la formación de grado y posgrado. Cuando nosotros hablamos de la formación de grado, por lo general nos referimos a la formación de técnico medio, superior, licenciatura. Ese es a nivel de grado. Y cuando nosotros hablamos ya de posgrado, estaríamos hablando de los cursos posteriores a la licenciatura, que en este caso el diplomado, especialidad, maestría y doctorado. A pesar que en la normativa de las universidades un diplomado no es identificado como un grado académico, pero sí es un curso que se da posterior al grado. Entonces, conceptualmente estaríamos hablando que sí es un curso de posgrado, posterior al grado. Bueno, hasta acá que hemos tenido una explicación detenida. ¿Qué opinión les merece estos apartados que tiene la Constitución en relación a la educación? ¿Qué piensas, Judith? Y luego Olivia, que está también con nosotros, aunque ya participó Olivia. Miriam, que no nos contestó, y Marisa, que está por ahí también. Me parece que está específicamente alineados a la Constitución Política del Estado y bueno, como es amplia la Constitución, se resume en muy pocos puntos y se puede detectar, ¿no? En qué consiste la Constitución Política del Estado. Principalmente en relación a la educación. Como les decía, es muy amplia, pero lo que a nosotros nos interesa es ir abordando, ir canalizando el aspecto normativo e ir llegando a lo puntual que es la educación. Para nosotros, más que solo el global de la educación e institutos técnicos tecnológicos. Para educación superior. Exactamente, educación superior. A ver, ¿quién más está con nosotros? Karina. Karina, ¿estás con nosotros? Bueno, tampoco creo que está. Maritza. Bueno, Henry sí está. Sí, sí estoy perfecto. ¿Qué dices, Henry? ¿Qué opinas sobre la Constitución? Está bien planteado en el área del... Perdón, ve que todavía estoy en el hospital. No puedo hablar, estoy hospitalizado. Y Perfecto, Henry. el No te punto... preocupes, no hagas mayor esfuerzo entonces. Continuaremos nosotros con la explicación. Avanzaremos entonces. De la Constitución Política del Estado y en su referente a educación, es sobre estos elementos con los cuales se va abordando. Y llegamos nosotros a lo relacionado a la educación. A la Ley de Educación 070. A ver, pues daremos esas cositas que tenemos por acá. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí. La Ley de Educación 070, que tiene diferentes características, pero las vamos a abordar la ley en relación a la educación superior y de los institutos técnicos tecnológicos. La ley reconoce institutos técnicos tecnológicos y estos con una misión principal que es articular a las personas
al emprendimiento y al desarrollo productivo. Distingue estos tres espacios. Distingue los relacionados a los institutos técnicos tecnológicos, las escuelas superiores tecnológicas y la educación superior de formación artística. Son estos tres. El primero a nosotros nos dice que los institutos técnicos tecnológicos como institutos tienen una principal misión que es una formación a nivel de técnico, pero también estar articuladas al emprendimiento y desarrollo productivo. Desarrollan actividades de capacitación. De capacitación podríamos contemplarlas estas a un nivel de formación continua, que son cursos cortos, pero también desarrolla una formación a nivel de técnicos medios y superiores. Es hasta este nivel donde llegan los institutos técnicos tecnológicos. Después reconoce las escuelas superiores tecnológicas y que estas las considera como un proceso complementario a la formación superior y a estas a nivel de licenciatura. Estos ya se desarrollan con cursos a nivel de licenciatura y también de diplomados técnicos. Un tercer espacio que reconoce es la educación superior de formación artística. Y en estos espacios de formación artística que tienen un principal objetivo, que son el fomentar la expresión cultural y la creatividad, distingue tres niveles. Uno de centros, el otro de institutos y el otro el de escuelas. Los de centros de capacitación artística que desarrollan una actividad de nivel de capacitación con una carga horaria mucho más mínima y mucho más, podríamos decir, no tan prolongada. Los institutos ya de formación artística tienen una responsabilidad de formación a nivel de capacitación también, que las pueden dar igual que los centros, pero principalmente ellos tienen una responsabilidad con la formación de técnicos medios, técnicos superiores. Y por otra parte, las escuelas bolivianas interculturales. Estas que sí dan una formación a nivel de licenciatura. Entonces, miren, la ley 070 nos diferencia a nosotros entre las responsabilidades y competencias de niveles de formación desde los institutos, escuelas y los centros y la educación superior de formación artística. Ahora bien, si tenemos nosotros esa relación de la ley 070 en función a la educación superior técnica, tecnológica y artística, ¿cómo se irá dando esta en relación a sus propias reglamentaciones? Sus reglamentaciones nos hablan a nosotros de la siguiente característica. Las reglamentaciones nos hablan de sus competencias. Por ejemplo, en el reglamento general tenemos nosotros desde la ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, y que esta nosotros nos aborda de que la ley 070 tiene la competencia y puede determinar estructuras y niveles de formación. Mediante una ley se puede ver si un instituto o todo el aparato de educación superior llega a tener algún desfase o alguna dificultad, entonces puedes reestructurar, cambiar, ajustar y determinar los niveles de formación. Ahora, esta ley como tal, por ejemplo, hablándoles un poquito más a profundidad, tiene una característica que se va pegando también a normativas nacionales, bueno, las nacionales a las internacionales y otras a convenios mucho más allá. ¿De dónde sale, ustedes dirán, por ejemplo, esta acreditación y esta diferenciación que se tienen en los grados académicos? Esto se ve recién en la década de los 80 con el convenio de Bolonia, en el cual se tenía que hablar sobre la calidad educativa y la movilización de los profesionales.
Y se empieza a hablar en este convenio de cómo se pueden identificar y cómo se pueden categorizar los niveles de formación. Porque si bien teníamos un profesional que podía estar en un determinado país y quería moverse a otro país, no reconocían sus procedimientos o sus cualidades de formación y certificación, y por eso es que se hacía difícil la movilización de los profesionales. En este convenio de Bolonia se establecen los grados, se establecen los niveles desde licenciatura, diplomados, maestrías y doctorados. Eso hace que los profesionales en Europa pudieran moverse con mayor libertad y también tener una certificación y un reconocimiento de la formación que hayan adquirido en su país. Posterior a esta década de los 80, es que recién después tiene sus incidencias en América Latina, el Caribe y Centroamérica, este procedimiento de certificación. Eso nos lleva a que todas las universidades, instancias educativas lleguen a tener estructuras de niveles de formación. Y es ahí donde se apropian y caen ese tipo de certificaciones que se las transforman posteriormente en leyes, como es el caso de la ley que actualmente la tenemos en vigencia. Una segunda competencia de esta ley es establecer las normas generales que permiten una respuesta a las necesidades reales del contexto. ¿Bajo qué principio? El principio de regulación estatal. Entonces, todo lo que se tenga en el territorio nacional en términos educativos, tecnológicos, técnicos, se autorregulan mediante la Ley de Educación 070. Este es el espacio, la instancia de regulación. Bajo un principio de regulación estatal. Es el Estado quien tiene que regular estos aspectos. Pero ya cuando nosotros hablamos de un ámbito de reglamentación general de los institutos técnicos y tecnológicos, vemos que éstas se van autorregulando, pero por resoluciones ministeriales. Estas resoluciones ministeriales, la última que se tiene es el 2017, en sí atravesado por 2, 3 ajustes anteriores, porque se tenía muchos vacíos procedimentales. ¿Qué es lo que hace? Si bien la ley puede estructurar y ver los niveles, ya en los institutos se hace la validación de los procesos para la otorgación del título y dan lineamientos de gestión que los hemos hablado la anterior semana, en un ámbito institucional, de contexto, propuesta académica y de recursos humanos. Es decir, que la reglamentación general de los institutos ve todo ese proceso de trabajo que se tiene que hacer hasta la otorgación del título como tal. En normativa, esta regula el funcionamiento, ampliación, apertura, pero también, ojo, que también puede reglamentar el cierre de los institutos, si es que esta no llegaría a cumplir unas condiciones determinadas que están en la ley. Y por último, también tiene una vinculación académica con lo productivo. Tal vez esta última, la que llega a ser la más álgida, la que llega a ser un verdadero reto para todos los que hacen un trabajo educativo en los institutos, porque el poder llegar nosotros a una vinculación de lo académico con lo productivo es el reto mayor que vamos teniendo. Porque ahí tenemos que tener esa cualidad de un centro de educación técnica, de poder ir permanentemente cambiando, teniendo una lectura más adecuada de lo que es el contexto real, todo lo que a nosotros nos está en nuestro entorno, conocer las empresas que están cerca, las asociaciones, las unidades productivas, las políticas gubernamentales en relación a la producción y cómo esas políticas gubernamentales, necesidades dinámicas económicas, se van transformando en acciones académicas. Cómo lo académico responde a lo productivo. Bueno, y por último tenemos los reglamentos generales de los centros e institutos artísticos, que tienen estos una regulación
Ministerial 06 del 2018. Y estos también son buenos instrumentos normativos regulatorios de funcionamiento, al igual que los técnicos de apertura y de cierre de los centros de capacitación e institutos de formación artística. Bueno, esto es en función a los reglamentos generales. Ahora bien, veamos cómo estos reglamentos también pueden tener una acción específica. En los institutos. En los institutos, las normas generales tienen una regulación anual hacia los institutos y que se desarrollan mediante la aprobación anual de resoluciones ministeriales que regulan una gestión determinada. La norma general, al inicio de la gestión emitida, nos dará a nosotros orientaciones sobre el calendario académico, cuándo inicia la actividad académica, en qué momento se entran a las vacaciones, a los recesos y cuándo concluye. En qué etapa se desarrollan las inscripciones y bajo qué condiciones y bajo qué documentación está también en esta resolución. Cantidades de estudiantes que pueden ser admitidos, desarrollo académico, cómo se va a trabajar en ese calendario, la modalidad de graduación que se puede adoptar, si va a ser parte de si va a ser la misma del año anterior o va a haber algunos cambios y bajo qué condiciones, la práctica laboral, bajo qué características se va a dar, cómo se la va a reconocer y qué carga de horaria tiene que cumplir, el servicio a la comunidad, defensas de los títulos, traspasos, ítems nuevos con los que va a contar la institución y el cierre de gestión. Son normativas generales que se van a dar al principio de gestión como parte de regulación institucional. Por otra parte, los reglamentos específicos ya nos va a decir en este caso como las siguientes resoluciones ministeriales. Si estos son genéricos, los específicos ya nos hablan de reglamentos de complementariedad. Por ejemplo, el reglamento del sistema de evaluación que se emite en este 2017 y que sigue vigente y que continúa sobre esta misma orientación. El reglamento de modalidad de graduación, los reglamentos de los cursos de capacitación, por ejemplo, cuánto de carga horaria deben tener y hasta cuánto pueden llegar, entre otros reglamentos del 2017 al 2018 que se han ido emitiendo. Este es el reglamento de convivencia estudiantil y también de procedimientos disciplinarios, qué hacer cuando nosotros nos encontramos con una acción que merece una rectificación disciplinaria, pero hablando en procedimientos, dónde acudir, si es que es el docente quien identifica estas actividades de disciplina, quién es el inmediato superior quien tiene que informar, el inmediato superior a qué instancia tendrá que informar dependiendo la gravedad de la falta que se esté cumpliendo, ya sea hacia familiares o hacia autoridades pertinentes en función de la gravedad que se tenga. Los manuales de organización de funciones, cuáles son las funciones y las competencias que se tienen a nivel directivo, a nivel de coordinación, a nivel académico docente. Los reglamentos de faltas y sanciones también vienen en este periodo 2018 y el reglamento de otorgación de títulos, que es parte del trabajo final. Bueno, hasta aquí es parte de lo que podemos estar conversando nosotros sobre este tema. Hemos tenido una amplitud un poquito más allá de lo que creo que habíamos pensado. Sin embargo, esta es la parte introductoria de este módulo, de esta unidad temática. En la siguiente ya vamos a ahondarnos un poquito más en estos reglamentos y para saber qué es lo que nos mencionan y cómo nos orientan en procedimientos determinados. Bueno, señores docentes, colegas, creo que hay un poco de cansancio en las filas. Sin embargo, creo que sí hemos tenido cierta participación. Bueno, hasta aquí podríamos abordar nosotros el día de hoy.
Si hay alguna consulta, tal vez alguna opinión que quisieran vertir sobre el punto los puntos que hemos estado trabajando, tienen la palabra. Sí, me copia alguien de los 14 que estamos en sala. A ver, personas que no los hemos escuchado hasta ahora. Cruzcaya, como siempre, nos dice todo bien, perfecto. A ver, está con nosotros Daniel también, Telémaco. Vladimir. Sí. Buenas noches, licenciado. Ha estado clara la explicación, ¿no? O sea, respecto a esto de las leyes y normas, que es importante, en el cual es la que nos debemos regir y basar. Como bien usted dijo, todo está reglamentado y todo se tiene que cumplir, pues, respecto a lo que dicen las leyes y normas. Y en este sentido, de lo que ha tomado es el gobierno, el Estado, todo, en manejar y ir creciendo en el asunto de los institutos, cumpliendo estas reglas que al final, como dice, es para llegar a todo, ¿no? Y es es una obligación más que todo ahora ya no es como más antes, que era solamente por parte de la familia, los padres. Entonces ahora hay esta oportunidad y en ese sentido, pues, es lo que han crecido estos, especialmente los institutos en las zonas rurales, ¿no? Entonces, y de acuerdo también, se van creando las carreras de acuerdo también a las necesidades locales, y por ahí también es lo que, todo esto está reglamentado. Eso como una opinión referente a esto, ¿no? Y en ese caso, para nosotros, los que estamos inmersos en esto, es importante conocer todas esas reglas, esas normas, para tener mayor conocimiento. Como bien dijo una docente que me anticipó, es importante también conocer para el exento de los exámenes estos de ascenso de categoría, que va relacionado con todo esto, ¿no es? Porque ahora se ha diferenciado inclusive los exámenes de categoría de ascenso entre lo que es, como le digo yo, la educación formal con los de educación superior. Ya están un poco ya más específicos los exámenes. Hace unos 10 años atrás todos entrábamos, como decir, a la misma bolsa, ¿no? Ahora ya está ya un poco más reglamentado en ese sentido, pero como bien usted, y está dentro, estipulado entre de la Constitución Política, ya reconoce y se está, pues, la parte de educación superior y otros niveles más de estudio. Que eso es lo importante, que nosotros vamos a conocer más a fondo esto para bien de nosotros mismos y de la institución en la cual estamos. Gracias. Perfecto, muy acertada tu opinión, Telémaco. Es cierto, estas normativas que se tienen dentro de la gestión institucional, académica, administrativa, que estamos empezando recién con este módulo, forman parte de todo este aparato educativo al cual nosotros tenemos que apegarnos. Muchos de ustedes seguramente son directores de institutos o lo han sido, y que saben muy bien que ante toda situación que se vaya a tener en los institutos, siempre cualquier decisión que vayan a tener va a estar ahí fundamentada o tienen que justificarla ante un procedimiento de reglamentación que se tiene actualmente. Y esa es el apego que se tiene que tener desde la parte administrativa y de dirección de una institución. No podemos dejar de lado las normativas, porque ante un cuestionamiento, ante una observación, es la reglamentación la que va a hacer la justificación del porqué del procedimiento que se está teniendo. Entonces, ahora estaríamos teniendo esa parte introductoria para poder posteriormente ir ahondando más en las reglamentaciones que se tienen en el manejo de la gestión institucional de los institutos técnicos tecnológicos. Bueno, entonces habríamos concluido con esto la sesión sincrónica. El día sábado nos estaríamos encontrando nuevamente. Estén atentos a la plataforma, al link,
que vayamos a tener para poder iniciar nuestra actividad sincrónica. Cualquier duda, dificultad que tengan para poder desarrollar la actividad hasta el día domingo, pueden escribir en el grupo de WhatsApp o hacerla también directamente para poder seguir subsanando cualquier emergencia que se pueda tener. Con esto, que tengan muy buenas noches. Felicidades por su atención. Sí, Vladimir, ¿estás por ahí? Dime. Sí. Buenas tardes a todos, colegas, licenciado. Me llamó un poquito la atención cuando estaba hablando de la Constitución Política del Estado y hacía referencia a la 070 también, acerca de los niveles y los grados académicos, ¿no? Cuando habló acerca del diplomado, pues normalmente, o sea, comúnmente no era tomado en cuenta como un grado, pero uno revisando la 070 lo toma como si fuera como si otorgara un grado académico, ¿no? Y ahorita navegando en internet por algunas páginas de universidades, resulta que la Saracho de Tarija igual reconoce el grado académico de diplomado, ¿no? Lo que no se hacía antes. Entonces, creo a partir del 2011 para atrás no se reconocía y actualmente sí, ¿no? Si lo dice la ley, la 070 lo establece, yo creo que todos, inclusive las universidades, se tienen que acoger a esta situación, ¿no? Yo me imagino. Y me llama más la atención esto porque si el diplomado, por ejemplo, te da un grado académico, pues uno de los requisitos para ser docente es tener un grado igual o superior al que se oferta, ¿no? Exacto. Entonces, muchos colegas, por ejemplo, que tienen varios diplomados, podrían acceder a una carrera. Imagínese un administrador de empresas que tenga un diplomado en mercadotecnia, que existe la carrera de mercadotecnia a nivel técnico superior, el hecho que no tenga la licenciatura a nivel, o como ingeniero comercial, por ejemplo, con un diplomado y con la licenciatura en administración de empresas, si es que se reconoce el grado académico de diplomado, podría acceder, ¿no? Entonces, y eso abre las posibilidades también a los profesionales que tienen diplomados, especialidades, ¿no? Entonces, creo es muy importante, realmente cuando uno desconoce la norma, a veces hasta no exige los derechos que corresponden, ¿no? Y otro tema que está relacionado con eso, por ejemplo, es el tema de las escuelas tecnológicas superiores. Si bien la norma establece y contempla que va a formar a aquellos técnicos superiores para que continúen a nivel licenciatura, que yo sepa, en Bolivia no hay ninguna escuela técnica superior tecnológica, ¿no? Y creo es importante impulsar, si la norma lo establece, pues las autoridades tendrían que cumplir la norma, ¿no? Y en algún momento se va a tener que crear este tipo de espacios para que muchos de los colegas también puedan ir a trabajar ahí, ¿no? Entonces, me parece bastante importante el hecho de conocer toda la normativa que regula la actividad educativa en el entorno específico de los institutos técnicos tecnológicos. Eso sería, Liz. Sí, muy buen aporte y análisis, Vladimir. Es cierto que actualmente hay ese dilema en el caso de los diplomados, porque hay una normativa específica de la ley 070, pero también hay una normativa de regulación de las universidades emitida por la CV. Y esta está articulada a la cantidad de horas, por ejemplo. Un diplomado conducente hacia una maestría tiene que tener una carga horaria mínima de 800 horas. Un diplomado no conducente técnico tiene una característica de 320 horas. Tienen también esas diferencias. Ahora, en el caso de los trámites, por ejemplo, de la universidad, de las universidades autónomas, no se emite el certificado como tal con la denominación de título de los diplomados, sino viene como diploma. A diferencia de una maestría, por ejemplo, una especialidad que desarrollas que viene con la denominación de título. Bueno, son esos temas de regulación que evidentemente mencionas, tienen que ser regulados, tienen que ser normados y tienen que tener un lineamiento de certificación y también de reconocimiento a nivel nacional. Bueno, son esos temas que se tienen por ahí. Ahora ya en el caso de los diplomados que te permiten, por ejemplo, dar una docencia,
dentro de las universidades autónomas un diplomado específico que te tiene que dar certificación para poder dar docencia, es el diplomado en educación superior. Ese diplomado sí te apertura y te habilita la docencia. Los otros cursos ya son otros diplomados, pero que son diplomados de la especialidad, que te certifican el conocimiento que tienes sobre el tema en cuestión. Pero el diplomado en educación superior es el que te certifica el conocimiento didáctico, pedagógico, de cómo llevar adelante procedimientos en el ámbito, bueno, en el ámbito superior, de educación superior. Pero muy bueno el análisis, Vladimir, bien el aporte y bueno, quieres que estamos ahí atentos a todo el trabajo que está desarrollando. Bueno, si no habría ninguna otra cosa más, nosotros concluimos el día de hoy con esta sesión y estaríamos conectándonos nuevamente el día sábado. Que tengan una buena semana y estamos atentos a cualquier cosa que se requiera y nos estaríamos viendo el día sábado. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Buenas Lice. noches, Lice. Buenas noches, compañeros, licenciados.